En la cápsula recién pasada planteamos dos posibles mejoras a la modulación AM. La primera de ellas es banda lateral doble con supresión de portadora, en la cual se aumenta la eficiencia energética, y la otra mejora es banda lateral única, donde se mejora la eficiencia espectral. Lo que queremos hacer en las cápsulas que vienen es estudiar en mayor detalle banda lateral doble. Entonces, veamos brevemente de qué se trata banda lateral doble con supresión de portadora, cómo se genera, cómo se modula, cómo se demodula. Banda lateral doble con supresión de portadora también es conocida como DSB-SC. En inglés, este es el acrónimo en inglés, Double Sideband with Suppressed Carrier. En inglés, la palabra carrier se refiere a portadora. Entonces, lo que se desea lograr es, a partir de una señal modulante que tiene algún espectro de banda base, y aquí voy a usar nuestro habitual triángulo, a partir de una señal modulante como ella, que aquí la mostramos en magnitud, y asumimos tiene un ancho de banda que va entre menos W medios y W medios. Queremos producir una señal de pasabanda que tiene gráficamente la siguiente forma espectral. Tiene el mismo triángulo, el mismo techito localizado en frecuencias positivas y en frecuencias negativas. Ahí. En frecuencia positiva está en Fc y en frecuencia negativa está en menos Fc. Fc es nuestra frecuencia portadora, siempre. Esto aquí es frecuencia. Y esto acá es la magnitud de la señal de banda lateral doble modulada. Y el interés es que se mantenga acá un ancho de banda W. Por lo tanto, por ejemplo, este punto de acá tiene frecuencia Fc más W medios. El modulador para lograr esto es la forma tradicional y habitual de la traslación espectral. El modulador toma la señal modulante, MDT, se la alimenta a un multiplicador. Ese multiplicador recibe una portadora, hace coseno de 2pi Fct, una portadora de frecuencia Fc y de magnitud, de amplitud A sub c, y el resultado es una señal modulada SDT, que es igual a sub c MDT coseno de 2pi Fct.
Es decir, BLD-SP se trata de la traslación espectral en el sentido clásico entre comillas clásico de análisis de señales. Es la simple traslación espectral. Y por lo mismo, la demodulación de banda lateral doble ocurre en forma muy parecida. La demodulación de banda lateral doble con supresión de portadora toma la señal de pasabanda, la señal modulada, la alimenta a un multiplicador con una portadora que vamos a asumir tiene amplitud AC', pero la misma frecuencia y fase que la portadora del transmisor, y produce una señal, inicialmente una señal V corta de T, que vamos a analizar. Entonces voy a volver a esta lámina para copiar esta figura. Ahí está. La voy a pegar acá. Esta señal, que es la que tenemos presente acá, en la entrada del demodulador, se multiplica en el dominio del tiempo por una portadora de frecuencia Fc. Entonces sabemos que una multiplicación en el dominio del tiempo es una convolución en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto voy a dibujar acá una señal en frecuencia que es una horquilla. Y es una horquilla de tamaño AC medios cada uno de los impulsos. Y cada uno de ellos está en frecuencia Fc o menos Fc. Y el resultado de esa convolución lo vamos a graficar aquí abajo. En frecuencia, donde esta horquilla mueve a este techito al doble de la frecuencia, así que tenemos 2 Fc acá, y entonces vamos a tener un techito recibido, lo voy a dibujar en verde claro, aquí arriba. Tenemos que esta horquilla a este techito, las dos frecuencias se cancelan, y de igual forma esta horquilla con este techito se cancelan y esos dos aterrizan y se suman en la continua. Entonces tenemos acá un
techito un poquito más grande. Ahí está. Y finalmente, el mismo argumento vale para frecuencia menos 2 FC, donde también tenemos un techito pequeño. Ahora, esta es la señal V corta de F. Y lo que es interesante analizar, y para eso quiero volver aquí a las gráficas de la modulación, son los tamaños. Entonces, si comenzamos con esta señal, en esta traslación espectral, en este producto de acá, lo que resulta es que estos techitos tienen un tamaño de por AC medios. Vale decir, el tamaño que tiene el techito original se multiplica por AC medios y se pierde ahí un poquito de amplitud. Entonces, esta señal de aquí tiene tamaño por AC medios. Y se vuelve a multiplicar por AC medios. Entonces, estos de acá tienen un tamaño por AC cuartos por AC cuartos y este de aquí tiene un tamaño por AC medios porque se suman dos techitos de tamaño un cuarto. Ahí está. Entonces, perdón, faltó un factor AC'. AC por AC' medios y AC por AC' cuartos. AC por AC' cuartos. Ahí sí. Cuartos. Cuartos. Y aquí también es el medio, pero ahí está. Perfecto. Entonces, fíjense lo que tenemos en este punto de la salida del demodulador. Tenemos dos términos de frecuencia muy alta, 2FC, y un término de banda base que es proporcional a la señal original. Es proporcional a esta señal de acá. Entonces, lo que se hace, se utiliza un filtro pasabajos que sea más ancho que el ancho de banda de esta señal, que sabemos que es W medios y menos W medios. Y de esa forma se eliminan estos términos acá de alta frecuencia. Se eliminan. Ahí está. Y queda esencialmente un término proporcional a la señal original. Y ese filtro pasabajo, entonces, tenemos que agregarlo aquí al demodulador. LPF, y lo que sale entonces acá es una señal V sub 0 de t, que es igual a 1 medio m de t AC a C', proporcional, por supuesto, a la señal modulante original. Esta frecuencia de corte de aquí, frecuencia de corte, cercana, debe ser cercana a W medios para si hubiera alguna interferencia o alguna señal espuria
en algún lugar lateral se puede rechazar también. Pero debe ser mayor que W medios y mucho menor que 2FC, por supuesto. Ahora, esta es la forma químicamente pura, por llamarlo así, de la modulación y la demodulación, sobre todo de la demodulación de banda lateral doble, pero esta tiene algunos problemas y ese es el objeto de la cápsula que sigue.